bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Durante todo este año hemos estado hablando de Jesús, de sus enseñanzas, de su reino, de las personas con las que Él se encontró. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Zaqueo, anteriormente estuvimos hablando acerca de la mujer samaritana y de Nicodemo. Y hoy, esta semana, estaremos hablando acerca de Bartimeo. Estaremos hablando acerca de ese ciego que el Señor sanó. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo realizó innumerables milagros en toda Palestina. Además de las 3 docenas que se mencionan en los evangelios, Jesús realizó milagros casi a diario. Los milagros de Jesucristo, por cierto, que sus enemigos nunca negaron, sino que de modo blasfemo se los atribuyeron al poder satánico. Estos milagros ofrecían evidencia de su poder sobrenatural y apoyaban la afirmación de que Él era Dios encarnado. Los milagros de nuestro Señor Jesucristo revelaron su poder absoluto sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la naturaleza. Como el Hijo de Dios, Jesús dio a conocer su poder sobre Satanás y las fuerzas del infierno al expulsar reiteradamente demonios que no querían salir de aquellos a quienes habían infectado. Las innumerables sanidades que Jesús realizó demostraron su poder sobre la enfermedad a medida que desterraba la enfermedad de Israel durante su ministerio terrenal. Como aquel por quien fueron creadas todas las cosas, Jesús tenía también poder sobre la naturaleza. Como Él es la resurrección y la vida, Jesús ejerció poder sobre la muerte. Las innumerables sanidades de Jesús demostraban lo que Él era a final de cuentas. Después de las 3 conversiones de personas marginadas en Jericó, los 2 ciegos en los cuales se cuenta la historia de este pasaje y ese odiado recaudador de impuestos llamado Zaqueo, no existen más relatos de conversiones en el evangelio hasta los más recientes del ladrón y el soldado romano en la crucifixión de Jesucristo. Los acontecimientos en Jericó proporcionan el último brillo de luz antes de que empiece la oscuridad del sufrimiento de Cristo. No hay ni una sola alegría en el relato del evangelio desde el momento que Él sale de Jericó hasta que fue clavado en la cruz. Este es el último de 4 milagros extraordinarios relatados por Lucas en el viaje final a Jerusalén. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 18 dice la escritura: maldito el que hiciere errar al ciego del camino, y dirá todo el pueblo, amén. Las proclamaciones de las bendiciones y maldiciones en este evento eran algo de mucha importancia en las ceremonias de los tratados políticos del Antiguo Oriente. En los tratados políticos, la ceremonia de promulgación y renovación del pacto terminaba con una declaración de las bendiciones y de las maldiciones que estaban asociadas al pacto. Las bendiciones y maldiciones servían para despertar en el pueblo el deseo de obedecer los mandatos del pacto. En el caso de Israel, las maldiciones y las bendiciones serían llevadas a cabo ya en la tierra prometida, después de que el pueblo hubiera cruzado el río Jordán. De esta manera el pueblo podía confirmar una vez más que Jehová era un Dios que cumplía su palabra. La entrada en la tierra de Canaán era una demostración de la fidelidad de Jehová y este evento debía motivar al pueblo a obedecer las demandas. La lista de las maldiciones aparecen en los versículos 14 al 26 de este capítulo y presentan 12 maldiciones contra las personas que violan el pacto. Y aunque no hay un tema común que una de las maldiciones, 8 de las maldiciones hacen referencia a los 10 mandamientos. Y cada declaración empieza con la palabra maldito. Una maldición era la consecuencia que vendría sobre la persona que violaba las demandas del pacto. A la declaración de los levitas, el pueblo respondía con un amén. La palabra amén significa que la persona que estaba respondiendo estaba de acuerdo con la ley y aceptaba las consecuencias de la violación de la ley para él y para cada miembro de su tribu. Aunque un ciego no pudiera identificar a su agresor que le estaba haciendo errar del camino, que sería un despreciable acto de falta de bondad, el Señor sabría quién era el ofensor y lo maldeciría.
Esta maldición probablemente se aplicaba a todos los que maltrataban a los miembros débiles y oprimidos en la comunidad. Hoy en día hay muchos ciegos vagando sin rumbo por este mundo. Como parte del pueblo de Dios, nuestra responsabilidad es guiarlos a la luz que es Cristo. Muchos cristianos no estamos poniendo cuidado hacia dónde guiamos a esos ciegos. Los guiamos a la moralidad, los guiamos a una iglesia, los guiamos a una denominación, pero deberíamos estarlos llevando hacia Cristo. No hagamos cerrar a las personas, no hagamos cerrar a aquellos que no conocen de Cristo. Llevémoslos hacia Cristo. Que el Señor te siga bendiciendo.